bienvenidos. Vamos a hablar del cuento Continuidad en los parques del autor Julio Cortázar. Primero vamos a hablar de qué es una lectura abductiva. Su definición es la forma en la que se puede descubrir información oculta que hay entre letras, palabras y líneas de un escrito. De esta manera podemos decir que el lector debe saber interpretar muy bien las señales o pistas que hay en el texto. Se debe identificar en la lectura cada uno de los detalles que no fueron colocados explícitamente, pero que el autor colocó con el fin de ser hallados por un lector investigativo, observador y analítico, para darle más peso al significado normal que un lector cualquiera pueda tener del texto. Y es una hipótesis explicativa. Algunas de sus características son impronta, índice y síntoma. Impronta son las huellas dejadas por un objeto o sujeto para denotar su presencia o signos naturales. Índice, objetos o signos artificiales modificados con un propósito intencional. Y síntoma, las señales expresivas que se manifiestan externamente. Continuidad en los parques tiene ciertas características. Es uno de los cuentos más representativos de Julio Cortázar. Fue publicado en 1956. Es de género fantástico y su estructura tiene tres maneras de leerse: el lector en la realidad, el lector que solo lee el cuento y el lector que se adentra en el cuento. En este momento vamos a ver un enlace donde se narra el cuento Continúan los parques. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de parcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente, restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante, como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora,
cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos, le llegaban las palabras de la mujer. Primero un azar azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano. La luz de los ventanales. El alto respaldo de un sillón de terciopelo verde. La cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Listo. Luego de haber escuchado el cuento, bueno, acá también podemos visualizarlo. Está por párrafos. Pero para no hacer extensiva su lectura, por eso quise mostrarlo fue con la narración. Listo. Entonces, algunos elementos encontrados del cuento. Entonces, en el cuento la realidad y la ficción se entrelazan en la misma historia desde el inicio hasta el final. Contiene 3 contextos de lectura o planos de realidad a los que identifica como parques. El primero es aquel en el que el lector está inmerso en su realidad. Luego el segundo es aquel que el lector real lee al principio del cuento y el tercero es el entorno en el cual transcurre la novela que lee el personaje del cuento. En el plano de lo real se relata a un hombre que va de la rutina a través de la lectura, refugiándose en su estudio, un lugar cómodo donde tiene a su alcance lo que le gusta para disfrutar de la lectura. Luego, la trama del cuento es sencilla, aunque involucre 2 mundos. En los personajes hay una mujer y un hombre, los cuales tienen una relación de amantes y se encuentran en una cabaña, creando un ambiente perturbador, una situación tensa y de contrastes. Todo esto con el fin de planear un asesinato. En el plano real, el lector cuando empieza a leer es inocente al igual que el personaje. En lo plano de la ficción se entrelazan los 2 mundos. El lector y el personaje saben que algo aterrador va a pasar. Es un lector personaje que se convierte en víctima. Y cuando el lector personaje muere se confunden las 2 realidades. Listo. Para finalizar el cuento, pues como ya lo pudimos escuchar, lo pudimos leer y ahí pues encontramos algunos elementos. Julio Cortázar nos quiso demostrar que se puede combinar la realidad con la ficción en un cuento corto, dando detalles de cómo se adentra un mundo en otro mundo, de cómo pueden suceder acontecimientos tales como la planeación del asesinato, el ambiente que crearon los amantes, para luego salir de la cabaña, dirigirse a donde estaba el personaje principal y llegar a asesinarlo. Y por eso allí no encontramos un final propio del cuento,
porque al pasar este suceso en la ficción, en la realidad ya no nos dejó más, por decirlo de esta manera. Esta fue pues la interpretación que se le dio y los elementos que pude encontrar en el cuento. Gracias.